Hola Adri, ¿qué tal? ¿Me contás cómo se escucha? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien entonces ahora? Ay, cambié el micrófono porque este creo que es mejor. Bien, buenas tardes. En esta cálida tarde de miércoles. Pato, Adriana, creo que está Alberto por allí también. Patricia también. Elsa, seguramente Juan Carlos debe andar por allí. Bueno, les recuerdo que mañana tenemos el taller de Mindful Eating. Había cierta tarea para realizar. Vamos a hablar un poquito para recordar la práctica de Mindful Eating, para tener en cuenta las diferencias que hay en cómo ubicamos nosotros la atención cuando comemos. ¿Mm? Vamos a conversar de eso. Allí está Loli, Javi, Marina, Juan Carlos. Bien, entonces vamos a hacer un repaso muy breve, dado que mañana tenemos el próximo taller de Mindful Eating, y vamos a diferenciar lo que es el hambre de tipo celular o físico, que es así también como se lo llama, de los otros tipos de hambre, que en realidad no es hambre emocional, está muy mal dicho eso, sino que es tratar de manejar una emoción comiendo. Suena más heavy así, ¿no? Porque si uno dice hambre emocional es como que el hambre está. Y en realidad no está el hambre, está una emoción. Y nosotros tratamos de modular esa emoción comiendo y no nos va bien. Y no nos va para nada bien. Tratar de solucionar o modular una emoción comiendo es algo así como inflar las gomas echando nafta al tanque. Te van a decir en la estación de servicio, pero che, Julio, estás mal. No tiene nada que ver, la goma está baja. ¿Por qué le echas el agua, por qué le llenas de nafta el tanque? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, porque yo creo así yo me siento mejor. Porque hago algo por el auto, cuando en realidad no es así. Bien, entonces, para pasar luego a otro tema, y hoy vamos a hablar nuevamente de la atención, algo que venimos ya trabajando desde hace más de 100 y pico de días. Entonces decíamos que el hambre emocional, mal llamado hambre emocional, es en realidad una emoción que pretende ser modulada a partir de la comida. Hay dos diferencias, por decirlo de algún modo, groseras. Son varias, pero digamos dentro de estos dos grupos. Por un lado tenemos el hambre físico o hambre celular, el hambre biológico para la supervivencia. Y de este otro lado tengo una emoción que la trato de modular con la comida. Bien, cuando el hambre es físico, es celular, aparece de modo paulatino. En el cambio, cuando es una emoción disfrazada de hambre, la aparición es brusca. En el caso del hambre
producido desde lo biológico, desde lo físico, sacia con prácticamente cualquier cosa. Este hambre no sacia con cualquier cosa, es difícil de saciar. La emoción disfrazada de hambre. ¿Por qué? Porque no es hambre, porque es una emoción. Por otro lado, tenemos que el hambre físico, el hambre biológico para la supervivencia, es no específico. El hambre o la emoción disfrazada de hambre es absolutamente específica. Busca algo graso en particular, pero no cualquier papa frita, ni cualquier chisito, o cualquier dulce de leche, o cualquier torta. Por otro lado, tenemos que la ubicación en nuestra geografía, en nuestra anatomía, del hambre de tipo físico, sucede del ombligo hacia el epigastrio, en la parte superior del abdomen. En cambio, en la emoción disfrazada de hambre, la sensación de malestar es generalizada. Esto como un elemento introductorio. Entonces, una de las tareas en el taller de Mindful Eating no tiene nada que ver con dietas, ni hablamos de bajar de peso, ni controlamos el peso, ni hablamos de calorías. Hablamos de valores. Entonces, ¿qué valor querés para tu vida? Y en función de eso, el trabajo, la actividad, la familia y la dieta te van a acompañar, o el hábito nutricional. Pero hay que tener en claro el valor, es fundamental eso. Bien, ¿cómo yo puedo tener en claro mejor un valor? Yo voy a tener en claro mucho mejor un valor cuando sea más libre. Ya hemos hablado desde hace meses, y no viene mal recordarlo, que la libertad, en donde yo voy a basar mi valor, no tiene nada que ver con hacer lo que yo quiero. La libertad no es eso. La libertad en términos de mindfulness es la menor presencia de temor posible a la hora de tomar decisiones. Nada que ver con hacer lo que yo quiero. Segundo, mi valor, el valor que yo ponga, lo puedo testear. Desde el temor, si hay mucho temor, no soy libre. Por lo tanto, ese valor no va a ser hábil. Segunda prueba. Ese valor que yo me proponga para la vida no puede dañar mi salud. Ojo al piojo. Tercer punto. El valor que yo tenga en mi vida se sugiere, mejor dicho, es una exigencia ética que no dañe a otros. Y para lograr esto, no dañar a otros, no dañarme a mí, no tener tanto temor a la hora de las decisiones, debemos dejar de lado ciertas cosas que enturbian, dirían los gauchos, la entendedera. Así decía el Martín Fierro. Lo que enturbia la entendedera. ¿Y qué es lo que enturbia la entendedera? ¿O qué es lo que enturbia una cognición eficiente? Lo que enturbia una cognición eficiente es el ego, la ignorancia, el apego, la aversión y no cuidar las 5 puertas de la verdad. Che, Julio, ¿pero cómo eran las puertas? ¿Recordala? Primera puerta, lo que voy a decir es verdad, si no, no hay que abrir la boca. Segunda puerta,
ayuda a alguien, si no, no abras la boca. Tercera puerta, supongamos que las dos anteriores fueran correctas, o eran verdad, ayudaba a alguien, pero ¿es oportuno? Si no es oportuno, también tienes que callarte la boca. Cuarto. Cuarto. ¿Mejor el silencio? El silencio dice mucho. Hay un lenguaje detrás del silencio. El silencio es símbolo en el acompañamiento. Por lo tanto, si no mejora el símbolo, no mejora, perdón, el silencio, no abras la boca. Y la quinta puerta, si es una crítica, menos, no abras la boca. Entonces, cuando yo tengo en cuenta estos elementos, la cognición va a ser más eficiente. ¿Qué significa tener una cognición eficiente? Significa que voy a poder depositar la atención en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Significa que el foco de la atención, que es el extremo prensil de la parte móvil de la conciencia, que es la atención, va a poder depositarse en lo adecuado. Pero hay otras reservas más, que es lo que estamos viendo en el taller de práctica meditativa deconstructiva, que por cierto, ya están los videos para la gente que quiera sumarse y alcanzar el resto. ¿Qué otras reservas más hay, Julio? Bien, para tener una cognición eficiente, sobra la voluntad, sobra la fantasía y sobran los pensamientos. Anoche lo charlábamos en el taller con una compañera que hace kitesurf, ¿no? Esos que andan en una tabla y se agarran de un barrilete y van con la tabla en el lago, ¿no? También se hace en el mar, por supuesto. Pero en el lago, ella me decía hoy charlamos, está haciendo el taller de modo individual también, y me decía que para ella era muy importante la voluntad. Y le digo, me vas a disculpar, pero la voluntad no te hace salir del agua a ir arriba de la tabla con el barrilete, con esa especie de paracaídas. ¿Qué es lo que te hace moverte? ¿La voluntad o la atención eficiente? Entonces se queda pensando, me dice, no, tenés razón, es la atención eficiente lo que te hace remontar vuelo. ¿Por qué es importante tener una atención eficiente? Porque la atención eficiente quita estrés al sistema. ¿Cómo hace? La atención eficiente quita estrés al sistema cognitivo. Y eso permite que uno pueda realizar la acción. Podés cansarte, por supuesto, pero no hay ese agobio mental. No hay sufrimiento. ¿Hay cansancio? Sí, perfecto. Porque se agota el glucógeno muscular, no hay problema. Pero no hay sufrimiento. ¿Cuándo aparece el sufrimiento? Cuando aparece la voluntad. Pero si yo hoy quería ir al lago a hacer kitesurf, pero ahora no puedo, ¿cómo puede ser que el viento cambie justo cuando yo me propongo a practicar este deporte? ¿What? No. Ni la voluntad, menos los pensamientos, muchísimo menos los pensamientos. Y mucho menos la fantasía. Si no, pregúntenle a la lecherita. ¿Se acuerdan de la lecherita? Creo que era una fábula de Esopo de La Fontaine. Venía una lecherita con una jarra. Había ordeñado la vaca. Y venía muy contenta ella con la jarra y pensaba. Y en ese pensamiento apareció la fantasía. Ay, cuando yo lleve esta jarra llena de leche,
Voy a llegar al mercado y lo que voy a comprar, ya sé, es una gallina y un poco de maíz. Sí. ¿Y qué va a pasar? Van a nacer pollitos. Entonces voy a tener más gallinas, más pollitos y más huevos. Voy a vender los huevos y voy a comprar más gallinas y después voy a comprar con muchos huevos y la mitad de las gallinas voy a poder comprar un ternero, una ternera. Y después la ternera, mi vecino tiene un toro. Voy a hacer que se apareen, no lo dijo así, pero más o menos, para no decirlo en sánscrito, copulen y voy a tener otra vaca más y voy a tener más leche. Entonces ella iba muy contenta, fantaseando todo eso y se cagó de un golpe. Tropezó con una piedra, a la mierda la leche y se rompió también la vasija de barro. ¿Mm? Entonces vemos cómo el pensamiento, cómo la fantasía huelgan, sobran de lo que llamamos cognición eficiente. Una cognición eficiente, entonces, es quitar del campo de la atención toda aquella información que no sea relevante en este momento, solamente por este momento. Eso va a hacer que la acción se realice a través nuestro. Se dice de ese modo que no hay quien la realice. ¿Por qué? Porque vamos a saber en el momento adecuado realizar la acción correcta sin que haya ningún ego que disfrute de esa realización. Eso nos sirve, por supuesto, para ver cuál es el valor que yo voy a tener en mi vida y está relacionado con mindful eating y para la vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes, al haber, sin querer queriendo, en estos 100 días, se empezaron a sentir mejor? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué clonazepam tomaron? Lo que han hecho es, sin saber, sin querer queriendo, han ido logrando, con la práctica de mindfulness y neurociencias contemplativas, y por supuesto del budismo, han ido logrando una cognición eficiente. Han ido quitando en sus vidas los elementos no necesarios para la toma de decisiones. Han pasado de los discursos largos, de las quejas, a darse cuenta que quejarse no sirve de nada. Y la pregunta adecuada es no el por qué me pasa esto a mí. ¿Qué yo habré hecho para merecer esto? ¿Cómo puede ser que me pase lo mismo? ¿Por qué a mí? Salieron de la queja y se inscribieron en lo que se llama la pregunta hábil. Y la pregunta hábil siempre, siempre es, ¿qué hago yo con esto que sucede? Eso es lo que hemos logrado, entre todos, por supuesto, en estos 100 y pico de días. No malgasten lo aprendido. Siempre se vuelve, siempre ponemos el foco de la atención. Uno de los compañeros hablaba del impulso que sentía cuando abría la heladera y veía el dulce de leche y veía las nueces. Entonces no era que se daba el gusto de comer una nuez con dulce de leche, o quizás dos. No, eran 9, 10, 12, 15 o 20 nueces con dulce de leche. No se trata de que no comas nueces con dulce de leche, sino que lo hagas con atención, con una atención eficiente. No se trata de que no comas algo rico. Se trata de que no trates de ocultar detrás de la comida alguna emoción aflictiva. Recordemos también que una emoción, aflictiva o no, o un pensamiento, sobre todo los automáticos, son paquetes de datos. Es información que nos llega. Debemos saber nosotros procesarla para de este modo responder
y no reaccionar como hacíamos antes. Bueno, no veo que haya preguntas, creo que no hay. No, no hay preguntas. Bien, vamos a aprovechar y vamos a hacer una práctica. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, dado que mañana no estamos aquí a la tarde, sino que estamos en el taller de Mindful Eating. Y vamos a hacer una práctica de los 3 minutos deconstructivos. ¿Cómo es? El mes pasado hacíamos los 3 minutos compasivos. Ahora vamos a hacer una práctica de los 3 minutos deconstructivos. Pónganse cómodos. Práctica de los 3 minutos deconstructivos. En el primer minuto, siempre estabilizamos el foco de atención en la exhalación, en la postura, y observamos ese vacío de pensamientos que se abre frente nuestro cuando cerramos los párpados. Quiero que presten atención que ese vacío que se abre frente nuestro al cerrar los párpados, ya sabemos que su sinónimo es conciencia. A eso también antes se lo llamaba la famosa mente en blanco, pero aunque es algo absolutamente ordinario, basta cerrar los párpados para que esté. Para los nuevos, vamos a incorporar una palabra sinónimo de conciencia, sinónimo de vacío, de formaciones mentales. Esta nueva palabra se llama vacuidad. Así lo van a encontrar ustedes en algunos sutras. Les voy a pedir entonces que ya estabilizado el foco de la atención, observen cómo nosotros, como observadores, estamos en una posición en el campo, como si fuera en una butaca, y ese vacío de formaciones mentales llamado vacuidad se abre frente nuestro. En este momento estamos ya en la vacuidad, para quienes no lo saben. Segundo minuto deconstructivo. Observando la vacuidad, llevamos el foco de la atención hacia ella y hacia y desde ella vamos a inhalar y vamos a exhalar, por supuesto de modo imaginario. Pero el foco de la atención solamente lo ponemos en esa vacuidad. Lo que vamos a observar es que desde nuestra posición en el campo nos vamos a acercar a esa vacuidad, nos vamos a fundir con ella, vamos a perder fronteras con ella y límites, y luego vamos a volver a la butaca. Observen eso.
avancen sin temor hacia la vacuidad. Eso que llamamos vacuidad, cuando se fusiona con el observador, es lo que se conoce como existencia. Somos testigos de la existencia, entramos y salimos hacia y desde esa pantalla. Cuando caemos y nos fusionamos con esa pantalla llamada vacuidad, experimentamos la existencia misma. Y a eso es lo que se llama no dualidad. Eso es más allá del no pensamiento. Eso es Ishirio. Permanezcan allí. Si se marean, si les da temor, vuelvan a la exhalación y vuelvan a empezar. Recuerden que la existencia es la existencia de nuestro cuerpo, mente y del entorno. No es otra cosa que eso. Tampoco hay a dónde ir, así que no se preocupe. La baranda psicológica para asirnos es el cuerpo siempre. Tercer minuto deconstructivo. Dejamos pasar emociones, sensaciones. Volvemos el foco de atención hacia la exhalación únicamente. Hacia la postura, prestamos atención a las manos en el regazo, a la espalda, a la columna de aire que sale por las fosas nasales. Muy bien. Hemos finalizado la práctica. Mañana a las 19, el taller de Mindful Eating. Ya están los videos para quienes deseen sumarse. Están también disponibles los videos de prácticas meditativas de atención focalizada, de compasión y autocompasión. Les mando un cordial saludo y con el resto nos vemos el día viernes a las 19 con práctica de meditación budista zen. Acá dice Javi, Julio, es increíble la sensación de electricidad que me produce el sonido de la campana. En cualquier momento, como los perros de Pavlov, Javi, empezamos a salivar. Lo vemos eso en particular. Les mando un cordial saludo a todos. Nada, bienvenidos a la existencia. No es tan distinto de hacer pis o caca. Un cordial saludo a todos. Chao.